Nuevamente en línea para una nueva clase de unitarias. Bien, hoy vamos a ver un nuevo método para el diseño de intercambiadores de calor de coraza y tubos. Es el método de eficacia y número de unidades de transferencia de calor. En el enfoque de la media logarítmica, el análisis de intercambiadores de calor es útil cuando las temperaturas de entrada y salida se conocen. En tal caso, la media logarítmica de la diferencia de temperaturas se calcula con facilidad y puede determinarse el flujo de calor, el área o el coeficiente global de transferencia de calor de diseño. Sin embargo, cuando las temperaturas de salida de los fluidos son incógnitas, el método de la media logarítmica requiere procesos tediosos de tanteo, procesos largos de tanteo. Por lo tanto, cuando las temperaturas de salida de ambos fluidos no se conocen, se recomienda emplear este método de la eficacia y número de unidades de transferencia de calor. Vamos a ver inicialmente. Tenemos aquí para un intercambiador de calor, ¿no es cierto?, que la diferencia eficaz de temperaturas delta T es igual a un factor de corrección para la media logarítmica y por la media logarítmica. Y aquí tengo las temperaturas de salida, fluido frío y fluido caliente. ¿No es cierto? Pero además el factor de corrección para la media logarítmica es función de dos variables adimensionales, ¿no es cierto? Además, el factor de corrección es función de la temperatura de salida de ambos fluidos. Por tanto, para hallar la diferencia eficaz de temperaturas, cuando las incógnitas son temperatura de salida de ambos fluidos, se hace bastante largo. ¿Está bien? Con el fin de diseñar los intercambiadores de calor de forma mucho más sencilla, tenemos el método de eficacia y número de unidades de transferencia de calor. Este método es recomendable cuando no se conocen las temperaturas de salida de ambos fluidos, en la coraza y en los tubos. Las temperaturas de salida del fluido frío y del fluido caliente son incógnitas. Entonces, en esa situación, es mucho mejor emplear este método de eficacia o eficiencia y número de unidades de transferencia de calor. Bien, entonces para hallar la eficacia, ya vimos esto en intercambiador de calor de doble tubo, ¿no es cierto? La eficacia o rendimiento es igual a la transferencia de calor real sobre la máxima transferencia de calor posible. Transferencia de calor real sobre la máxima transferencia de calor posible. Bien, la máxima transferencia de calor se obtiene para el fluido que tiene mayor cambio de temperatura. O sea que el fluido que tiene mayor cambio de temperatura es la que tiene mayor flujo de calor posible. ¿Está bien? Bien, entonces la máxima transferencia de calor se obtiene con el fluido que tiene mayor cambio de temperatura. Bien, pero el fluido que tiene mayor cambio de temperatura, ¿cierto? El fluido que tiene el mayor cambio de temperatura es aquel fluido que tiene un mínimo, el valor del flujo máximo por su calor específico. Entonces, podemos elegir el fluido que tiene máxima transferencia de calor en base a dos conceptos. Uno, que ese fluido tenga, ¿no es cierto?, la mayor diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida.
Y si no tengo las temperaturas, como en este caso no tengo la temperatura de salida, entonces puedo elegir el fluido que tiene el producto, flujo máximo, calor específico menor. ¿Está bien? El fluido que tiene flujo máximo por el calor específico menor. O sea, debo hallar ese producto, flujo máximo, calor específico para el fluido caliente y flujo máximo, calor específico para el fluido frío. Y debo comparar ambas. ¿Cuál de ellos tiene menor valor? Ese es el fluido que tendrá máxima transferencia de calor posible. ¿Está bien? Bien, la transferencia real de calor se puede hallar mediante cualquiera de estas dos relaciones, ¿no es cierto? La primera relación es el calor absorbido por el fluido frío, ¿cierto? Es flujo máximo, calor específico, temperatura de salida menos temperatura de entrada. Es el calor que absorbe el fluido frío. En cambio, la segunda, flujo máximo del fluido caliente, calor específico del fluido caliente, temperatura de entrada menos temperatura de salida del fluido caliente. Esto es el flujo de calor que cede el fluido caliente. Como el proceso es adiabático, el calor que cede el fluido caliente es igual al calor que absorbe el fluido frío. Los calores específicos en esta ecuación se deben hallar a la temperatura media, ¿es cierto? Bien. Entonces, inicialmente, estas son las ecuaciones para hallar la transferencia real de calor, cualquiera de estas. Pero ¿cuál de estas dos elegir para el flujo máximo? ¿Cuál de estas dos voy a elegir para hallar el flujo máximo? Para hallar el flujo máximo debo multiplicar flujo máximo, calor específico para el fluido frío. Independientemente también para el fluido caliente, flujo máximo, calor específico. Y comparar ambos. ¿Está bien? El producto flujo máximo, calor específico menor es el fluido que tiene mayor cambio de temperatura. Entonces, el flujo máximo de transferencia de calor se halla con el fluido que tiene este producto menor. A eso lo vamos a llamar mínimo. ¿Cuál de estos? Puede ser que el fluido frío tenga ese producto, flujo máximo, calor específico menor que el flujo máximo, calor específico del fluido caliente. ¿Está bien? Puede ser. O también puede ser que el fluido caliente, flujo máximo, calor específico, sea menor con relación al producto en el fluido frío. Entonces, siempre el flujo máximo de calor se elige en función del producto. Flujo máximo, calor específico, flujo máximo, calor específico. Aquel que tiene menor valor, este es el flujo máximo, calor específico para hallar la máxima transferencia de calor posible. Aquel fluido que tiene este producto mínimo tiene el mayor cambio de temperatura. Veamos esto a continuación. Aquí tengo, ¿no es cierto? Si el fluido frío, ¿no es cierto? El fluido frío tiene este producto menor, ¿cierto? Aquí estoy asumiendo que el fluido frío tiene este producto menor. Entonces es el fluido frío que tiene mayor cambio de temperatura. ¿Qué quiere decir? El fluido frío tiene mayor cambio de temperatura. Y lo máximo que puede elevar la temperatura de salida del fluido frío es igual a la temperatura de entrada del fluido caliente. Más no puede elevarse la temperatura del fluido frío. Entonces esta es la máxima diferencia de temperaturas. Entonces, si yo quiero hallar el flujo máximo, ¿no es cierto?, de calor, y es el fluido frío que tiene este producto mayor, porque aquí dice, mire, está igualando a ambos, dice esto es menor, está diciendo, y lo voy a llamar máximo al que es mayor. Entonces, esto es menor. Por tanto, el fluido frío es el que tiene mayor cambio de temperatura. Por tanto, el flujo máximo de calor la debo trabajar con el fluido frío. ¿Por qué? Porque tiene el
producto, flujo máximo, calor específico menor. Pero la temperatura T sub 2 para el flujo máximo, ¿a cuánto tiende? ¿A cuánto? Mire, la temperatura T sub 2 tiende a la temperatura 1. Entonces, esta temperatura de salida lo voy a reemplazar por la temperatura máxima que puede tener el fluido frío, que puede alcanzar. Entonces, de esa forma, ¿no es cierto?, puedo hallar el flujo máximo de calor. Aquí tengo el flujo máximo de calor, ¿cierto? Este es el mínimo, debe ser el mínimo. Y la temperatura 2, ¿no es cierto?, lo máximo que puede alcanzar es igual a la temperatura 1. Y tengo el flujo máximo de calor. Todos los flujos, tanto el flujo real, este es el flujo real de calor, ¿cierto? Esta primera transferencia real de calor, se deben expresar en función del producto, flujo máximo, calor específico mínimo. Y como en nuestro caso, en este caso particular, el mínimo es el fluido frío, ambos, flujo real de calor y flujo máximo de calor, ambos se expresan en función de este producto que es mínimo. ¿Está bien? Entonces, expreso en función de ese producto, que es mínimo. Entonces, tengo flujo de calor real y flujo máximo de calor. Entonces, reemplazo eficacia, flujo real sobre el flujo máximo. ¿Cierto? Tengo flujo real, se anula. ¿Cierto? Aquí está este producto que es mínimo. Y tengo la eficacia del intercambiador de calor, de coraza y tubo. ¿Cierto? Entonces, esto me da la eficacia. Esta eficacia varía entre 0 y 1. Cuanto mayor se aproxima a 1, mayor es el rendimiento del intercambiador de calor. ¿Sí? Bien, pero aquí surge la pregunta, ¿es el fluido frío que siempre va a tener un producto, flujo máximo, calor específico mínimo? ¿Siempre? No, puede también ser el fluido caliente, como vemos aquí a continuación. Aquí el producto, flujo máximo, calor específico menor es del fluido caliente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el fluido caliente experimenta mayor cambio de temperatura. ¿Está bien? Es el que tiene mayor cambio del fluido caliente. En el anterior caso, cuando tenía este producto menor, el fluido frío, el que experimentaba mayor cambio de temperatura era el fluido frío, ¿no es cierto? Mayor cambio de temperatura. Ahora, como este para el mínimo es del fluido caliente, el que experimenta mayor cambio de temperatura es el fluido caliente. Debo comparar, aquí nuevamente estoy comparando, ¿no? El fluido frío tiene un máximo, es mayor, entonces siempre se expresa el flujo de calor en función del fluido que tiene menor capacidad calorífica o este producto. Tengo la temperatura de entrada y temperatura de salida. Temperatura de entrada y temperatura. Entonces, esta primera ecuación es el flujo real de calor. ¿Está bien? Pero debo hallar el flujo máximo. Entonces, como el fluido caliente tiene este producto menor, entonces el fluido caliente es el que experimenta mayor cambio de temperatura. Entonces, el fluido caliente, ¿hasta dónde puede bajar su temperatura? Hasta la temperatura de entrada del fluido frío. Entonces, en esta ecuación, la temperatura de salida para el flujo máximo de calor tiende a la temperatura de entrada del fluido frío. Entonces, reemplazo la temperatura 2 por la temperatura de entrada. Entonces, de esa forma, determino el flujo máximo de calor. ¿Está bien? Luego reemplazo en la ecuación de eficacia o rendimiento del intercambiador de calor. Flujo real de calor sobre el flujo máximo. Entonces tengo el flujo real de calor, ¿cierto? Que es esta ecuación, divido entre el flujo máximo, ¿cierto? Se anulan las capacidades caloríficas y tengo esta ecuación que me permite determinar la eficacia o rendimiento de un intercambiador de calor de coraza y tubos, ¿no es cierto? En la que
el fluido caliente es el que tiene menor capacidad calórica. O si quieren, es el fluido caliente que tiene mayor cambio de temperatura. Pero como dijimos al inicio que la temperatura de salida no se conoce, entonces esto va a ser un tanto difícil hallar. Entonces tendría que trabajar, como no conozco la temperatura de salida, con esto, flujo máximo, calor específico mínimo, y hallar el rendimiento. ¿Está bien? El rendimiento también varía entre 0 y 1. Entonces, de esa forma se determina el rendimiento del intercambiador de calor. Entonces, debo elegir aquí el fluido que tiene menor capacidad calorífica. Bien, esto ya lo vimos hace un momento, ¿no es cierto? Bien, entonces la eficacia es igual al flujo real de calor sobre el flujo máximo. Si de esta relación despejo el flujo real de calor, ¿qué tengo? Tengo la eficacia por el flujo máximo de calor, ¿no es cierto? Pero el flujo máximo se encuentra siempre en función del fluido que tiene menor capacidad calórica. Aquí, considerando que el fluido frío tiene menor capacidad calorífica, el flujo máximo de calor será la capacidad calorífica del fluido mínimo multiplicado temperatura de entrada del fluido caliente menos temperatura de entrada del fluido frío. ¿Cierto? Esto ya lo vimos hace un momento. Entonces, reemplazo aquí este flujo máximo de calor, ¿cierto? Y tengo esta ecuación. Entonces, esta ecuación me da el flujo real de calor. Flujo real de calor. Eficacia, producto. Flujo máximo, calor específico mínimo. Siempre debe llevar el mínimo. Puede ser también el fluido caliente el mínimo. Temperatura, la entrada del fluido caliente menos temperatura de entrada del fluido frío. Entonces, el flujo de calor, si ustedes se fijan en esta ecuación, es función solo de las temperaturas de entrada. Aquí, en este flujo de calor, no incluye la temperatura de salida. Está en función de la temperatura de entrada del fluido caliente y la temperatura de entrada del fluido frío. Es por eso que este método de eficacia de intercambiador de calor es el más recomendado, ¿cierto? Es el más recomendado para hallar el flujo de calor cuando no se conocen las temperaturas de salida. Aquí solo conozco las temperaturas de entrada. Temperatura de entrada del fluido caliente y temperatura de entrada del fluido frío. Por tanto, con estas dos temperaturas puedo hallar el flujo de calor. ¿Está bien? Bien, de esa forma, porque el flujo de calor también se puede hallar mediante estas relaciones, pero estas relaciones, ¿no es cierto? Para estas relaciones necesariamente debo conocer la temperatura de salida, ¿no es cierto? Están en función de la temperatura de salida, ¿cierto? Pero si no conozco la temperatura de salida, la alternativa es hacer uso de esta ecuación, que solo está en función de las temperaturas de entrada. En intercambiadores de calor de coraza y tubo, este es el método más recomendado. ¿Ya? Hasta intercambiadores de calor de doble tubo, incluso puedo trabajar con la media logarítmica, porque hoy existen calculadoras que pueden hallar o resolver una incógnita que está dentro del logaritmo, ¿no? Pueden resolver para doble tubo, pero para intercambiadores de coraza y tubo ya es mucho más complicado hallar la temperatura de salida. ¿Por qué? Porque en la media logarítmica están las temperaturas de salida, como ustedes pueden ver. Pero además, FT depende de esas temperaturas de salida. ¿No es cierto? Entonces aquí en intercambiadores de calor, de coraza y tubos se complica, ¿no es cierto? La resolución o el diseño del intercambiador de calor cuando no se tienen las temperaturas de salida. ¿Está bien? Perfecto.
Vamos a ver, aquí estoy considerando que el fluido frío tiene menor capacidad calorífica, pero no siempre el fluido frío tiene menor capacidad calorífica. Puede también tener menor capacidad calorífica el fluido caliente. ¿Está bien? Vamos, si el fluido caliente tiene menor capacidad calorífica, ¿qué quiere decir eso? Que el fluido caliente tiene mayor cambio de temperatura. ¿Está bien? Entonces debo comparar este producto con el otro fluido, que es el fluido frío. ¿Cuál es menor? Es en este caso el fluido caliente. Entonces, el flujo máximo de calor debo expresar en función de este fluido, que tiene menor capacidad calorífica. Multiplicar, ¿no es cierto? Ya vimos esto, temperatura a la entrada del fluido caliente, temperatura a la entrada del fluido. Tengo el flujo máximo de calor. De la ecuación de eficacia, despejo el flujo de calor. Entonces, esto que está en el denominador va a multiplicar, ¿no es cierto?, a la eficacia. Entonces, multiplico la eficacia por el flujo máximo y tengo el flujo real de calor, transferencia de calor real. Entonces, reemplazo el flujo máximo de calor, que sería esto. Y tengo el flujo de calor. Cuando el fluido caliente tiene menor capacidad calórica. O sea, el flujo de calor para este método, eficacia, número de unidades de transferencia de calor, siempre es aquel fluido que tiene menor capacidad calórica. En otras palabras, aquel fluido que tiene el producto flujo máximo calor específico menor en relación al otro fluido. No interesa que sea el fluido caliente o el fluido frío. Lo importante es que este producto sea menor. Y en función de este fluido que tiene menor el producto, flujo máximo de calor específico, se expresa el flujo de calor. Esto es cuando el fluido caliente tiene menor capacidad calórica. Vimos el caso anterior, aquí esto era menor, entonces siempre se expresa el flujo de calor en función de aquel fluido que tiene esta capacidad calorífica menor. ¿Está bien? Bien. Vamos a hacer aquí una pausa y en 5 minutos retornamos nuevamente.